Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Supongo que contentos todos por el triunfo de Uruguay acá de la Celeste. Esperemos que ocurra lo que todo el mundo ya está pispeando que va a ocurrir el domingo, pero por las dudas no vamos a adelantar, no vamos a secar a la Celeste. Amigos, tenemos a Jorge Pozzi ahí en controles de emisión y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Estamos escuchando al señor Orson Welles al comienzo de este programa hablando acerca de Macbeth y de la presentación de precisamente la creación de la recreación que hizo Polanski de Macbeth. Obviamente una de las versiones, otra es la del señor Orson Welles, que la filmó en 23 días, dice las malas lenguas, o en 30 días, una versión récord que hizo en su momento, aprovechando los escenarios de una mina del lejano oeste, ¿no? O sea, denme unos escenarios, denme unas cámaras y yo les hago a Macbeth, dijo este hombre, Orson Welles. Obviamente estaba contando con un elenco entrenado para hacer lo que estaba haciendo en teatro, y bueno, lo hizo a esa velocidad. Una película que realmente el inicio es como un videoclip, ¿no, Álvaro Vuela? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Álvaro Vuela, quiero decir, ustedes ya lo conocen, es director de cine, es docente de la ORT en la parte de comunicación, es crítico. ¿Es crítico usted o es periodista cultural? Crítico, yo diría que no. Sí, periodista. Periodista en el País Cultural. Y has escrito varios artículos, largos artículos sobre el señor Orson Welles. Sí, sobre todo, en general aprovechando ediciones de libros o el reestreno de alguna película o alguna cosa que se ha encontrado de las muchas que dejó dispersas, ¿no? Digo, lo que tuvo Welles es una trayectoria enormemente generosa, digamos. A veces a mí me da un poco de fastidio cuando algunas miradas controladoras lo acusan de caótico y todo. Sí lo era. Aparentemente él iba dejando papeles por todos lados y por todo el mundo, o sea, de apartamentos en distintas partes, o sea, iba dejando pedazos de películas incluso por todo el mundo. Claro, películas, sí. Las iba filmando de apartes y a veces en distintos países. Yo creo que esa era una forma de vivir y de crear también, no sé, que iban juntas en él. Que es lo contrario exactamente a lo que es la máquina Hollywood, o lo que es el concepto Hollywood de una película, ¿no? Sí, que está todo regimentado. Él empezó así y terminó haciendo F for Fake, que quedó durante años. Sí, y también te digo que es una manera de hacer el cine. Digo, el cine es algo que necesita, quiero decir, una manera de hacer cine necesita cierta organización, porque es un oficio muy caro, digamos, una disciplina muy cara. Es necesario tener un control sobre todo cuando se trabaja de acuerdo a criterios más o menos comerciales, ¿no? O no necesariamente solo comerciales, también cuando hay un equipo funcionando de manera armónica, digamos. Sí, un criterio económico en el sentido amplio de la economía, lo que es la palabra económico, que es tratar de, con pocos recursos o con los recursos que tengas, usarlos al máximo y no desperdiciarlos. Sí, lo que pasó con Welles fue que como que se fue digamos, como deshilachando su método. Y eso terminó siendo un método en sí mismo. Digamos, ese aparente caos que en realidad no lo era. Él tenía siempre los proyectos en la cabeza. Y bueno, y dentro de todo ese aparente caos, que en realidad, insisto, era un método en sí mismo. Aparte, él fue como evolucionando en esa búsqueda, digamos, de recursos, me parece a mí, y fue como generando una especie de collage, o sea, ¿no? Es decir, iba juntando cosas que uno diría, bueno, eso es un collage que no tiene ni pies ni cabeza, pero él las tenía, incluso podía escribir fundamentándola, ¿no? Sí. Digo, para él siempre, insisto, o sea, en una época que no había, incluso que iba cambiando de secretarios y de colaboradores, y eso que hablábamos, ¿no? Filmaba una parte de una película en un país y otra en otro país, y cambiaba incluso de montajistas, y bueno, que cada nuevo montajista tenía que empezar de nuevo el trabajo, y bueno, porque era Welles lo hacían. O se peleaba de repente con alguna actriz, o la actriz se iba a otro lado, entonces tenía que... en realidad, por lo que he leído, lo mucho que he leído sobre Welles,
Era alguien digo, que no generaba enemigos. Solamente, digamos, lo que lo consideraban enemigos eran aquellos productores de repente, porque él, digamos, con los actores jamás, con los actores siempre fue encantador, con los productores sí, era muy pillo, incluso... Porque por ejemplo, F for Fake dice que estuvo hasta embargada en Irán. No, esa es The Other Side of the Wind. The Other Side, estuvo embargada en Irán. Sí, esa es The Other Side, que todavía está. O sea, uno de los productores era un jeque iraní que se quedó con las latas de la película. Y Wells solo pudo rescatar una parte, con lo cual editó unos 10 o 15 minutos que son los que circulan hoy de The Other Side of the Wind, que fue, creo que su última película, lo último que terminó... digamos, sí, el último proyecto en el que tenía antes de morir. Que es con John Huston y con Peter Bogdanovich, también trabajan Exacto. Y con Oya Kodar, que era su mujer en ese momento, que es además quien tiene los derechos de algunas de sus películas también. Pero bueno, en esa, por llamarle así, no sé, amplitud, digamos, o ese no método o antimétodo, era un tipo genial, ya sabemos que era, pero además, insisto en que tenía su manera de hacer las cosas, que sí es, diría que es lo opuesto a cómo se generan las películas o se producen las películas generalmente. Sí. Entre otras cosas, como a no delegar, ¿no? Parece que él quería ser un cine de autor, realmente de autor, digamos, ¿no? Realmente de autor. O sea, donde él interviniera en casi todo. Al final, me refiero, en F for Fake, por ejemplo, que es un falso documental sobre un falsificador de cuadros que él entrevista en Mallorca y que aparte entrevista al que hace la biografía, el libro de ese falsificador, y que en la filmación descubre que que hace la biografía también falsificó en el libro que tuvo éxito datos muy importantes. Exacto. Y ese falsificador, ese biógrafo falsificador, tiene problemas con la ley en Estados Unidos. Entonces es F for Fake, F de falso, digamos, es una especie de collage brutal donde hay hasta intertítulos, cosas que no existían, digamos, en el 73. Me refiero a nivel digital, ¿no? O sea, totalmente. De usar todos los recursos. Bueno, pero también te da una idea, también a mí, por lo menos me la dio como espectador, de que en algún momento casi te mareas, digamos, no sé qué está... A eso iba, ¿no? Cuando hablamos como de rejunte así de imágenes, da la impresión de como que es una especie de cosa arbitraria. En realidad, F for Fake creo que es uno de los grandes ensayos fílmicos que se han hecho jamás sobre, o reflexiones que se han hecho sobre la verdad o la mentira en el arte, ¿no? O sea, si el arte en sí mismo no es una mentira necesaria. No, y sobre todo el tema de la comercialización del arte al extremo que ha llegado, en el cual una gran pintura puede estar en el Louvre porque hay un señor que dice que es verdadera, y entonces vale $10 millones, pero si dice que es falsa no vale nada. Y hay gente que, dice, esos señores que están diciendo eso son unos chantas. Pero además no olvidemos otra cosa, que F de falso viene también por la propia película es un engaño. O sea, mientras Wells habla con ese encanto, con esa seducción que lo caracterizaba como actor y como conductor, le habla a la cámara, ¿no? O sea, nos habla a nosotros, nos va embaucando. Incluso nos engaña con la duración de la película, ¿no? O sea, cuando dice que todo lo que voy a decir es verdad, en la próxima hora, y después nos dice que ya pasó más de una hora, y no sabemos ya cuándo empezó a mentir entonces. Eso tiene que ver también con su otro talento y con su otro hobby, que era el de la prestidigitación. Bueno, F for Fake comienza con un acto de magia. Él se da el gusto de decir, esto es un truco, viejo truco, pero que uno queda sorprendido. Era un mago muy talentoso, además de todo, ¿no? Un mago como oficio de mago. Sí. De hecho,
cuando ya no conseguía trabajo en Hollywood, se ganó la vida, en parte, haciendo espectáculos de magia o shows. Tenía un show en televisión incluso, en televisión o en Las Vegas o en teatros, ¿no? Eso fue uno de los ingresos, de los muchos ingresos que tuvo que... Otro fue hacer comerciales. Sí, hacer publicidad. Y otro, estar de actor en películas absolutamente infames, muchas de ellas, ¿no? Otras no, pero digo... Pero un detalle que dice él de las películas infames que ha hecho es que él como actor pedía al firmar el contrato de que la parte que le tocaba hablar él la reescribía, la posibilidad de reescribir. Entonces él siempre, por más que fueran un bagallo las películas, su personaje era inteligente y decía cosas interesantes. Sí. Digo, en eso era indomable, ¿no? Y no sé si tanto por contrato, sino que en los hechos lo terminaba haciendo, él se terminaba dirigiendo a sí mismo. De hecho, siempre se dijo que sus apariciones en El Tercer Hombre las había dirigido él. Y no solo en El Tercer Hombre, o sea, en muchas de las películas que apareció, él se autodirigía. Él dice ahí, en este libro, digamos, que tenemos acá, Ciudadano Wells, de Peter Bogdanovich, una larga entrevista, en El Tercer Hombre, con concreto, él dice que bueno, que él no es coautor, que la película es de Carol Reed. Entonces él dice, pero es una película que vos, ¿no?, hiciste una actuación, aparte incluso este libro, que es enorme, tiene la foto de Tercer Hombre, no tiene en la tapa, no tiene fotos de películas de Orson Welles, sino del Tercer Hombre. Y él dice un detalle que está notable, ¿no?, de la actuación. Dice, el tema es que en El Tercer Hombre, yo hice una obra de teatro antes en el Teatro Kabuki, no sé qué historia, donde en el primer acto se hablaba de mí como emperador, y cuando terminaba el primer acto, a los minutos 20, aparecía yo y daba y decía una frase. Y todo el mundo decía, oh, qué bien que está. Dice, y en El Tercer Hombre están hablando de Harry Lane durante 25 minutos. Entonces cuando aparece Harry Lane y sonríe, todo el mundo queda, oh, dice, es increíble. Está bárbaro como razonamiento, digamos, de lo que es la ficción. Es cierto, genera una expectativa brutal. Exacto. Entonces cuando esa expectativa siempre se cubre, digamos, ese actor basta que haga algo y ya... Claro, pero viste que en cada una de sus apariciones, digamos, hay como una amalgama de saberes. Está el director, pero está el actor genial que es también director, se autodirige, y también está el mago, claro, y también está el guionista, y también está el director de teatro. Y el pintor, digamos, porque también le gustaba pintar, y bueno, en F for Fake, por ejemplo, hay claramente, es como decís vos, es un ensayo, es sobre lo que es sobre el arte. Sobre el arte y sobre cómo aproximarse al arte, ¿no? Porque es un falso documental también. Y en realidad es sobre la ficción toda, exacto, me parece. Claro. Es un ensayo sobre la ficción. Claro. ¿Qué es ficción? Es decir, y sobre la verosimilitud, ¿no? O sea, como uno de los elementos de la ficción. Es algo muy complejo. F for Fake es una película muy moderna, en el sentido de cine moderno, ¿no? O sea, en oposición al cine clásico. En el sentido de que reflexionas sobre cierto agotamiento de herramientas narrativas o dispositivos narrativos que el cine siguió y sigue utilizando, pero que ya estaban en los años 70. Y decime, Álvaro, porque a partir de, bueno, no se puede, no a partir de cuándo, pero digamos en este siglo XXI en el que estamos, en este momento a nivel de cine, digamos, la gente que crea, digamos, los creadores más importantes, no sé si los creadores más importantes, digamos, hay toda una ola de la reivindicación, revalorización del documental. Y después del documental de creación, que sería a partir del documental generar una creación, ¿no? Hacer una especie de ficción, pero a partir de cosas reales. Hubo el Festival de Cinemateca hace poco, vinieron unos directores brasileros, y hables con quien hables, todos jóvenes, están todos en el tema de o documental de creación, Isaac y la Cuesta, un montón de gente. Sí. Orson Welles no se adelantó quizás a eso en esta falso documental. Sí. Al hacer ficción, pero con un falso documental donde está entrevistando a gente que vive ahí, un falsificador que vive en Mallorca, en su casa, con su novia, pero sabemos que después no sabemos que es verdad y que no es. Mirá, yo creo que sí, quiero decir, lo que tiene For Fake es que es muy seductor en cuanto a que es casi un divertimento de Welles. Lo que esconde ese divertimento sí es una reflexión
sobre el cine todo y sobre el estado del cine ya en los años 70. Pero si nosotros pensamos que desde los años 50, es decir, desde la inmediata posguerra, ya había cineastas que empezaron a utilizar recursos metanarrativos, digamos, para poner en cuestión el estado del cine y la posibilidad de seguir filmando después del Holocausto, después de la guerra, después del fin de muchas cosas, es decir, lo que se llama el comienzo de la modernidad en el cine, ¿no? Ese punto de inflexión que fue sobre todo para la intelectualidad europea, lo que significó la posguerra. La pregunta fue, ¿podemos seguir filmando igual? Sí, sí. Bueno, con ese esquema narrativo de Hollywood, ¿no? De planteo, exacto, ¿no? o sea, la ficción, donde es todo ficción y donde uno... Claro, digo, podemos seguir filmando de la misma manera. La relación entre la cámara y el objeto, digo, ¿cómo puede seguir igual después de esto? Así fue que empezaron a surgir lo que se llama el cine moderno, Rossellini, Bresson, Antonioni, después la Nouvelle Vague, etcétera. O sea, eso es algo que ya venía, que estaba en el aire de 20 años antes. Y determinados autores, Godard, ni que hablar, digo, es como una especie de mascarón de proa, digamos, de todo ese cuestionamiento, ya venía, creo yo, en todos los años 60, no solo por una cuestión ideológica o de oposición, incluso política, respecto a la ficción industrial, como en todo caso mecanismo de asimilación ideológica o de no sé, de conquista, digamos, o de conquista cultural, sino también como ya en los años 60 decía Godard, espero el fin del cine con ansiedad, con esperanza. O sea, ya estaba allí. O sea, yo creo que estamos viviendo, vos hablabas de la moda del documental, yo creo que más que una moda, en realidad hay un real agotamiento de la ficción, y no solo en el cine. Es decir, la proliferación de relatos es tan enorme hoy, tan inabarcable, que me parece que ya el reducto de la ficción como tal es la televisión. No, pero ahí en la televisión también, digo, podemos hablar después de la pausa, pero está el reality show, el reality fiction, hay todo un desarrollo en que se quiebra, digamos, esa figura de la ficción, y te dicen, te estoy dando algo que es real, exacto, y después que es verdad, pero lo que en realidad pasa es que es ficción. La televisión se maneja con un material muy polimorfo, ¿no? O sea, es enorme, y una de las líneas de la televisión sigue siendo el teleteatro, por ejemplo, o las series. Sí, eso es una estructura que, digamos, que... Eso es la televisión, ¿no? Que entonces, viene capaz que de la época de los críticos, cuando saber, ¿no? Claro, esa forma de, digamos... Claro, entonces capaz que una determinada manera de concebir lo que antes se consideraba cine, o es una hipótesis esto, lo que siempre consideramos cine, capaz que hoy es televisión. Muy bien, después de la pausa continuamos con Álvaro Vuela hablando del futuro del cine y de Orson Welles. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí con Álvaro Vuela hablando de Orson Welles y del futuro del cine. Estamos hablando fuera de micrófono de qué es el cine a esta altura. ¿Qué es el cine? Es la pregunta esa. Es una pregunta. Es decir, lo que antes entendíamos por cine, digamos, tenía no solo un formato claro, sino tenía unos rituales claros, tenía un consenso de experiencia colectiva. De ir al cine, el tema de salir de tu casa, vestirte de una forma distinta, hacer silencio, coordinar y después ir a un lugar donde se apaga todo y donde aparte haces toda una transacción y haces toda una serie de decisiones físicas. Sí. No es lo mismo que verlo en tu casa tirado en el sillón. Totalmente, el rito de pagar la entrada, de que te lo corte el boleto, de que te el acomodador, etcétera. Bueno, es como un extrañamiento de tu casa, vos salís de tu casa, te extrañás para embarcarte a un viaje nocturno que es parecido, como dijo Buñuel, es lo más parecido a un sueño, ¿no? Es la oscuridad y son imágenes. Y además,
es como un sueño, pero con otros. Colectivo, o sea, sí, exacto. Es muy importante que los demás estén en el mismo viaje que vos. Es decir, y que si alguien se ríe, y que si alguien ronca, Claro. y que si alguien se mueve en el asiento o hace ruido, eso implica en la experiencia, está implicado en la experiencia. Al volverse eso, al transformarse eso en otros tipos de recepción del cine, yo creo que el cine sigue existiendo igual. O sea, cuando se habla de la muerte del cine, yo, la verdad, es una mutación, decís vos, que sería una mutación. Sí, digo, soy muy escéptico con respecto a esas cosas. En general, en cuanto a la muerte de casi todo, porque Sí. en general lo que se hace es transformarse las cosas. Y lo que sí está hoy en su, por lo menos en su crisis, no voy a decir en su muerte, pero en su crisis, es el ritual de ir al cine, el ritual colectivo del cine, el ritual de la sala. Lo cual no quiere decir que el cine esté muriendo. Simplemente está en otro lado. Y la televisión que vos planteabas como que, bueno, que sería el refugio del antiguo esquema narrativo, así haciendo una cuestión muy apretada, la televisión no también está mutando, porque también yo leí hace poco un artículo de alguien chileno que decía que él había abandonado la televisión por abonado, la televisión como aparato, y se había dedicado solo a internet y solo a ver las series. Yo veo todas las series, pago, no es que haga todo de descarga, no sé qué, veo todo, pero veo en el momento que yo quiero, sin pausa, sin comerciales. Totalmente. Entonces, Bueno, lo que pasa es que sí, ahí tenés otra variable que es internet. Él está viendo televisión, o sea, está viendo productos de televisión, claro, en internet. Claro. Yo veo películas, exacto, en internet. En internet. Entonces, es internet el que ha cambiado, digamos, todo esto. Ahora, la televisión, digamos, internet lo que es más que nada es un gran distribuidor distinto, un canal distinto de distribución. no, y sobre todo es un canal infinito, ¿no? Que los demás son todos finitos. Claro. No, y con respecto a la televisión, yo creo que la televisión es un medio realmente poliforme, o sea, no, cuando hablamos de televisión en general hablamos de basura o de televisión abierta, pero en realidad la televisión son muchas cosas. Sí, son los teleteatros, los son reality. los realities, y son las bailarinas en tetas, pero también los chimentos y los chimentos, pero también es un documental excelente que te pueden pasar de vez en cuando, películas, no nos olvidemos que la mayor parte del cine se ve en televisión, ya sea por cable o abierta. La serie Lost, por ejemplo, para poner un ejemplo. Bueno, digamos, y después están todos los canales de cable que producen sus propias ficciones, ya sea como comedia, ya sea como serie, como miniserie, que eso es mucho más rico para explorar. Lo que hablábamos hace un ratito en el corte, es que yo creo y tengo como hipótesis de que lo que vos decías que era como el residuo, como el refugio, más que como el refugio es la transformación. O sea, lo que siempre entendimos por cine, esto es por un relato estructurado con principio, fin, héroe, antihéroe, antagonista, etcétera. Eso hoy lo encontrás más en la televisión, en determinados productos de la televisión. Pero también encontrás cosas muy jugadas en la televisión. Lo que sí, hasta ahora, la televisión no llega a Lynch. Eso es el cine. Ese sería el terreno del cine. David Ese es el Lynch terreno con la del película cine. Imperio, por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, Inland Empire, o por ejemplo, lo que se está haciendo en cuanto a lo que recién hablaba de el documental de creación. Ahí, la televisión tiene un techo. O sea, no es tan, como diría, infinita. Sí, estamos... Que ahí, cuando hablas de refugio, te diría que hay una reserva, llamémosle ética, de la imagen que sigue siendo el cine. Lo que ocurre es que eso se está transformando cada vez más, y de hecho ya en Europa se está haciendo, en un arte de museo. Las películas, muchas se estrenan ya en museos.
No, con esto no estoy siendo fatalista en absoluto. ¿Pero películas a qué te referís? Por ejemplo, las películas más Hu tradicionales. Xiaoxian, uno de los grandes directores asiáticos del momento, las últimas películas en París, que son financiadas por capitales franceses, se estrenaron en museos. Ya no hay salas para eso. ¿Pero eso qué significa? No entiendo qué significa. Que solamente hay lugares, digamos, para ver cine, digamos. Digo, yo tampoco sé qué significa. Es algo que está ocurriendo. Ajá. En Estados Unidos también. Uh-huh. Hay películas que se estrenan en el MoMA. ¿Me entendés? En Argentina hay películas que se estrenan en el Malva. Todo el tiempo. Uh-huh. O sea, el museo, que es un lugar tradicionalmente reservado para el arte del pasado, empezó a estrenar películas. Eso puede ser una señal, mejor dicho, es una señal. ¿Qué significa? No sé, significa algo. Uh-huh. Creo que tiene que ver también con esta transformación del público, tiene que ver con, tal vez, con esa invasión, digamos, de los multicines, que son de por sí toda una política cultural. Hay películas que ya sabemos que no llegan a los multicines. No. Y sin embargo, que por un lado hay mucha fragmentación, mucha diversificación de medios, pero los contenidos parecen homogeneizarse cada vez más, digamos. Sin duda. O sea, yo te pongo 20 salas de minicine, pero todas hacen el mismo contenido, digamos, por más que sean distintas películas, me refiero, ¿no? O sea, tal cual. No llega una diversidad. Eso ocurre también en la televisión, en el canal por cable, hay 500 canales, pero todo tiende, eso es algo estudiado y digamos, aunque uno no lo acepte, a la homogeneidad, ¿no? No hay canales o contenidos segmentados, tipo voy a hacer una película para el 1% de la población, que bueno, pero que sea, que le interese tal cosa y tal otra. Uh-huh. No existe eso. De modo que realmente es una época de transformaciones. O sea, ni lo que entendíamos por cine ya es igual, ni se consume igual, ni lo que entendíamos por televisión se consume igual. Digo, Internet ha cambiado por completo todas las reglas. Y entre otras cosas, un detalle que lo decíamos fuera del micrófono, que estamos viviendo y vamos a vivir, esto es un tiempo de dispersión en el cual cada uno se hace su programación, se hace sus películas, sí. Pero cosas como ocurrían antes, que una generación veía la Guerra de las Estrellas, digamos, de las galaxias, por ejemplo, ¿no? Aunque sea mala la película o lo que fuere, pero eso era una cuestión común a toda una generación. O ahora sí. Harry Potter, quizás el último, pero después ya se terminó, todo el mundo mira cosas distintas. También es cierto que era una época, por ejemplo, yo lo hablo a veces con amigos con respecto a la música, ¿no? Digo, los rockeros de los años 70, ¿no? Que teníamos una relación mucho más directa y pasional, digamos, apasionada con la música, inclusive con el objeto disco. Comprar un disco era toda una ceremonia y era... Pero también lo que hablábamos, ¿no? Y pasa con el cine también, era que nuestro acceso a eso era mucho más limitado, ¿no? Pero había una especie también de canon o de ordenamiento, si se quiere, aunque sea duda. Alternativo, underground, pero hay un canon. Sin duda, pero también era posible, porque también era mucho más chico la oferta, mucho más chica, había mucho menos cosas. Uh-huh. Y todavía, si bien ya por la modernidad y por la posmodernidad que ya estaba empezando, digamos, empezaban como a resquebrajarse determinados conceptos, determinados absolutismos, llamémosle, había un vínculo de espectador o de oyente, digamos, o de lector incluso, mucho más vivo, ¿no? Mucho más intenso. Creo que la multiplicación de relatos y de imágenes nos ha vuelto un poco más cínicos, digamos, y no sé, tal vez como más anestesiados. Bueno, quizás ahí también te digo, como decía Orson Welles, el arte tiene que tender a la desautomatización, ¿no? O sea, tratar de darle, y que en realidad, lo dice acá en un momento, dice una cosa increíble, Orson Welles dice que uno en un fin de semana uno puede aprender a hacer cine. El tema es, el tema de la técnica.
El tema es el mundo que tiene Exacto. para mostrar, el mundo que tiene ese Exacto. director. Ese es el key de Eso la lo digo a mis conferencia. alumnos. No me lo acordaba que lo decía Welp, lo leí hace muchos años ese libro. Tal cual, o sea... No, Fucho Musitelli dice que él en 2 semanas se enseña, pero acá lo dice en un fin de semana. O sea, No, el fin de semana es un poco está exagerado. bien. Pues. Gracias Álvaro Vuela por No, estar acá por en la favor. máquina de pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, aquí en el tercer bloque de la máquina de pensar le damos la bienvenida a Rodolfo Santulo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Acá estamos enfebrecidos por fútbol, hablando en la tanda. Está muy bien hablando, me gusta encontrarme con gente contenta con cómo está jugando la Celeste en este momento. Es que usted sabe que el uruguayo es desconforme per se. Está bien. Pero bueno, parece que igual todo pinta bien, no seamos exitistas, ¿no? Pero no, Para el domingo. hagamos como hace Tavares, vamos partido a partido. Nos Exacto. queda un partido más. Exacto. Y el domingo esperemos que haya otro buen desempeño de la Celeste y nada más. Y nada más. Muy bien. Nada que ver con el año pasado con el Mundial, que te veía... Vengo menos triunfalista, sí, dice usted. Sí, el año pasado estabas ahí. Y bueno, me habré vuelto más tavaresista. Bueno, muy bien. Pero igual no lo llamamos para hablar de fútbol, que en algún momento vamos a hablar. Siempre decimos eso, algún día hay que hacer el especial futbolero. Sí. Ahora estaba defendiendo a Palito Pereira fuera de micrófono. Pero porque nadie lo estaba atacando, así porque que era de era Miramar Misiones, muy bien. No, yo estaba exponiendo un hecho. Como buen hincha de Miramar, recuerdo los orígenes de Palito Pereira. Aparte es ideal para venir a hablar de fútbol, ser de Miramar Misiones es extraordinario. Es como una posición neutral. Sí, te da Además una puedo criticar distancia. a los grandes, felicitar a los grandes, y soy como el neutral. Claro. Ciudadano Wells, Orson Welles, para hablar de la parte, digamos, de lo que sería la serie negra y esa película Sed de Mal. Digamos Touch of Evil. el policial más negro, si se quiere, de Orson Welles, si bien no era un género que le fuera ni distante. No, porque tiene otros también. Tiene varios. Tiene Arcadin, uno que se llama Arcadin, que para mí, lo he dicho, yo no sé si lo dije hacer en el micrófono, pero quiero decir esto, tiene el argumento, uno de los mejores argumentos que yo he visto en mi vida con respecto a la serie negra. Es un tipo poderoso que contrata a un detective para que ese detective busque en su pasado, porque ya lo van a chantajear, entonces busque todas las hilachas que tiene en su pasado, y el detective va buscando en su pasado, y cada vez que va encontrando hilachas, cada vez que digo cosas peores, porque es un gran corrupto este hombre, cada vez que va encontrando, se van muriendo, esa gente se va muriendo. Casualmente. Y en realidad lo que damos cuenta al final de esa película es que se está borrando la memoria, está borrando el recuerdo, y el último en ser borrado va a ser el detective. Entonces, en ese caso, el detective es la víctima. Casi. Pero además, un tipo como Welles es muy difícil separar su carrera como director de su carrera como actor o como guionista. Y como actor hay uno de los más grandes policiales negros de la historia, que es el tercer hombre. Sin duda, y es con él. Es con él, o sea. Sí. Pero en el caso puntual... Y tiene la dama de Shanghái, que también es un policial negro. Eso es bien policial negro. Es el perdedor, el tipo que lo contrata. De hecho es el bueno, algo raro si los hay en los personajes de Welles, que no es el caso de la película que aquí nos ocupa. Sed de Mal. Sed de Mal, no sé si sabes, Pablo, arranca como una apuesta. En el caso original, lo que propone Welles es: denme en el peor guión que tengan, que yo lo haré una buena película. Y le dan el guión de Sed de Mal, que es un guión espantoso. Es un guión espantoso, y yo, siendo muy crítico, creo que Welles logra una buena película, no una película excelente. La película excelente yo creo que la logra desde el lugar técnico, desde el lugar formal, cómo está filmada. En una suerte de metalectura uno ve la excelencia de Sed de Mal. Pero como película, digamos esa película que pusimos ese sábado de tarde mientras nos estamos tomando unos whiskies, mientras esperamos la final del domingo, vamos a ver un buen policial. Para empezar, hay personajes que no se sostienen por ningún lado. El protagonista, sin ir más lejos, ese policía mexicano que le toca en suerte. El protagonista es Charlton Heston. Sí, el protagonista es Charlton Heston. Es un protagonista muy plano, digamos, ¿no? Es absolutamente inverosímil el personaje, y consciente de eso, Welles pone a Charlton Heston a ser de mexicano. Sí. A Charlton, el caucásico por excelencia, Heston. Lo pinta. Lo pinta. O sea, yo creo que un tipo
habría que preguntarse qué le pasó por la cabeza a Charlton Heston cuando se vio a sí mismo pintado cobrizo y hablando en un chicano que... Aparentemente en la historia de la película Orson Welles la dirige gracias a que Charlton Heston, que era una gran estrella, lo pidió flojo favor el de Welles, cuando no solo le da un papel insostenible, y después se enojó Charlton Heston, porque se dio cuenta del papel que le habían dado. Era un poco lento Charlton Heston, todavía debe estar buscando a Michael Moore por la entrevista esa que le dan Bowling for Columbine y Moore lo destroza, y justamente creo yo, pero lo destroza. Ahora, pero un detalle de esta película, vos que viviste en México, el tema de la frontera, que es donde se desarrolla pero esta película. La frontera es un lugar mítico que no existe. Claro. O sea, yo ahora estoy leyendo una novela excelente que me permito recomendar así brevemente, que se llama El poder del perro, de Don Winslow, una novela sobre el alzamiento de los carteles de la droga en México desde la década del 70 a fines de los 90, y cómo la corrupción va tomando todo. Y si bien vos buscás referencias y encontrás que lo que hizo Winslow fue tomar la realidad y cambiar nombres, él va creando un lugar mítico que es la frontera. Si vos te fijás, la frontera cinematográfica, la frontera literaria es irreal. Claro. Es como un lugar surrealista, de bordes difusos, no sé, la frontera esta que plantea Welles por momentos pareciera Londres. Hay como niebla. Pero tiene que ver con el policía corrupto que se maneja, o sea, parece que en la frontera todo es más laxo, todo es más es ideal. Es un hombre que para agarrar a los malos un tipo que ha cruzado libros alguna que otra vez de entre Uruguay y Argentina, te aseguro que la frontera es una tierra de nadie, una tierra de nadie absoluta. Sí. Y es ahí donde pasa eso, o sea, las aduanas, que me perdone cualquier oficial aduanero que esté escuchando esto, son el lugar corrupto por excelencia. El tipo que te deja pasar, sí. ¿Cuántas anécdotas has escuchado de la gente que vuelve del Chuy y trae 4 botellas de whisky porque saben que una se queda? Sí. Es el lugar ideal, o sea, yo creo que lo que se permite Welles es donde el Estado, digamos, se vuelve más flexible. Se vuelve difuso. Es la o sea, es donde chocan dos maneras de hacer política de dos países distintos, y lo que es la unión entre ambos es un lugar etéreo. Pero la frontera entre Estados Unidos y México parece que es más pintoresca. Y es históricamente problemática. Choca culturalmente. Y probablemente por ser, y abro unas comillas gigantescas en vista de la crisis económica que se está comiendo Estados Unidos ahora, es el choque fronterizo entre el primer y tercer mundo. Claro. O sea, las comillas son, hay que ver hasta dónde Estados Unidos sigue siendo el primer mundo. Pero es exactamente el cruce, digamos, donde donde históricamente han pasado las barrabasadas más grandes. Y es con eso un poco que juega Welles. En este caso, en Sed de Mal, no solamente pasan cuestiones, digamos, poco éticas o ilícitas, o policía que es corrupto, ¿no? Sino hay cuestiones también hasta sexuales, hay un motel, hay un secuestro, hay de todo. Cuestiones sexuales droga. Que, una vez más, Welles se permite, tranquilamente ponerse como objeto del deseo uno de los sex symbols más importantes de la época, que es la señora Marlene Dietrich, pero la que secuestran es Janet Leigh. Janet Leigh y Marlene Dietrich. Se pone un pequeño doblete. Janet Leigh, que de alguna forma anticipa lo que iba a ser 3 años después con Hitchcock en Psicosis, donde va también Janet Leigh, va a un motel. Janet Leigh se encuentra con un tipo que le iba mal a Janet Leigh en los papeles que elegía. Que regentea un motel el señor Norman Bates. Es un señor. Y bueno, pero en el caso de Sed de Mal es Dennis Weaver, que es un señor flaco que tiene un busito y que parece medio loco. Sí. Algo que no parece Norman Bates, pero descubrimos tremendamente que lo hemos juzgado mal. Y termina siendo secuestrada en ese motel. Bueno, se la llevan unos mexicanos malísimos. Muy malos, como suelen ser todos los mexicanos en el cine de Hollywood. Lo cual, en mi condición de mexicano, como usted conoce, no, pero ahí choca un poco. Como protagonista puso a Kim Tamirov, que era un actor de origen turco, pero que bien parece un mexicano, y que lo acompañó a Welles siempre. Fue el que hizo Sancho Panza, el Quijote. O sea, en cuanto a actores y actrices, tiene un elenco impresionante la película. Sí, de todas formas, digamos que el papel que les toca a los mexicanos es, como en toda buena producción hollywoodense, un tanto de menosprecio. O sea, el poli mexicano es un imbécil. Bueno, Charlton Heston es el único bueno y ético de toda la película. Y aún así, es un imbécil. Quizás justamente por eso. Lo cual es un poco y es el turbio. Esposo de Janet Leigh, pobre, que está casado y que se la secuestran. Una vez más, digamos que a su honor de macho mexicano no le debe sonar nada. Pero volviendo a la película en sí, al margen de todos estos chistes que estoy seguro que Welles los debe haber calibrado bastante, como solía ser, que era un tipo bastante jodido. La película en sí quieras o no, se mueve dentro de lo que podría ser un cliché.
sin usar el término despreciativo, porque cliché no es malo a per se. No es que uno dice qué cliché. Los clichés pueden ser utilizados y en el caso de C de Mal son utilizados con muchísimo oficio, arte y eficacia. Es como un espacio de ficción. Claro. O sea, uno ve C de Mal y digamos que los códigos de la película uno los maneja antes de ver la película. Uno ya sabe a medida que va viendo. Sí, pero nunca habían juntado todo en una película así. De hecho, C de Mal es la mamá o el papá de Corazón Salvaje de David Lynch. Sí, pero hay una cosa que es real. La década que está filmada C de Mal, los 50, en Estados Unidos, es absolutamente seminal en cuanto a lo que es el cine negro. Es la misma década de Casta de Malditos, de Kubrick. O sea, estaban pasando muchas cosas y estaban definiendo al género negro como una especie de lo estaban logrando que el género negro dejara de ser ese folletín de entretenimiento que protagonizaba Paul Mooney para transformarse en un cine que podía ser arte. O sea, si tampoco con esto darle una rimbombancia que no tiene. Pero empieza a haber una serie de películas, está Los Asesinos también, con Burt Lancaster. Hay un montón de películas que van ocurriendo que empiezan a consagrar, está La Jungla de Asfalto. Retorno al pasado también. Claro. No me gusta mucho, pero bueno. O sea, vos vas mirando y hay... No, estamos tirando de memoria, pero debe haber fácil 20 películas consagratorias para el género, consagratorias para los directores, para los actores, y entre esas es que está C de Mal, que obviamente como está bajo la óptica de una obra de Wells, le da un plus. Le pasa lo mismo que Casta de Malditos, es una obra de Kubrick, entonces la miramos como un poco más apreciativamente. Yo creo igual que, honestamente, si destazamos la película entre los rubros técnicos y lo que es la película en sí, a un espectador llano y simple que se sienta, no estamos ante una obra maestra. Estamos ante un buen policial negro, con un guión que en manos menos hábiles hubiera sido una película berreta. Lo que hay en la película me parece es como una gran, estamos diciendo lo mismo, una gran estilización. Es una cuestión es el talento de Wells, de Wells como director. En algunos momentos parece que fuera hasta de dibujos animados, digamos. Totalmente. Hay un auto que va a toda velocidad y no sé qué efecto hace él para que como que se alargue el auto. Y el famoso plano secuencia con el que abre la película, que son 7 minutos. Sí, que no mucho mucho tiempo después, un tipo como Brian De Palma lo homenajea en la apertura de Ojos de Serpiente. Hay que decir que cuando Orson Welles abre esta película con ese plano que dura 7 minutos, donde la cámara se va desplazando a lo largo de todo el pueblo y va dejando al auto y vemos que está poniendo una bomba, y después termina con la explosión. Los productores, cuando vieron eso, dijeron que era que jamás se había hecho y que era demasiado largo, entonces pusieron los títulos en el medio. Bueno, yo tuve la suerte de ver C de Mal en México en una edición restaurada, como Wells quería, exacto, que creo que es la que ahora... le sacaron los títulos, claro. Dice, todo, esto se llama tal, con tal, para tratar de llenar para... Sin duda que en los rubros técnicos es que C de Mal destaca para su época, y como casi todo lo que dirigió Wells, destaca, no importa en qué comparación la pongas. El Ciudadano sigue siendo una de las 10 mejores películas de la historia, no importa con qué la midas. Situación que yo he notado que pocas películas logran sostener el tiempo como lo sostiene El Ciudadano. C de Mal lo sostiene también, pero más que nada por los rubros técnicos. Como policial ya estaba visto para la época que se estrenó, lo que contaba ahí. Sí, tiene una cosa gloriosa, que es la actuación del propio Wells. Y el tono también. Que está pero vuelvo a decirte que no está muy distante en el tono de otras producciones de la década del 50. Después Marlene Dietrich hace de gitana, hay una gitana medio extraña, todo parece... Que ojo, nosotros lo vemos desde ahora y nos rechina, pero era lo normal. Lo normal en esa época, o sea, 1954, Burt Lancaster hacía de Apache. Sí, pero a mí me parece que estaba exagerado un poco, que después de David Lynch en Corazón Salvaje también pone a mujeres rarísimas. Pero bueno, en el caso de Wells podemos hablar de interpretación, en el de Lynch no. Lynch claramente carga las tintas a donde quiere que cargue, donde quiere que nosotros lo notemos. Eso lo suele hacer en todas las películas. O sea, de todas formas, como casi toda la obra de Wells, es de esas películas que uno las puede recomendar tranquilo,